Mi esposo usó en secreto todos mis ahorros, que guardé durante años para mi futuro, para pagar la boda de su hija, y ahora espera que yo conviva felizmente con ella y su marido bajo el mismo techo. He estado reprimiendo esto por semanas, pero siento que si no lo suelto ahora, voy a explotar. Tengo 35 años y estoy casada desde hace casi 3 con un hombre de 46. Él tiene una hija de 24 que vive con nosotros desde hace 1 año y medio, aunque en teoría solo venía a quedarse por unos meses mientras buscaba departamento con su prometido. Spoiler, no se fue. El prometido sí. No es que yo tenga un problema con que su hija viva en casa. Al principio me pareció incluso una oportunidad para conocerla mejor. Yo no tengo hijos, nunca los quise, y tampoco me interesaba jugar a ser madrastra ni nada por el estilo. Solo pedía respeto y un poco de espacio. Pero desde que llegó, esa línea básica del respeto ha sido pisoteada de forma constante, lenta, y cada vez más descarada. Desde el día 1 noté que ella no me tragaba. No era algo que dijera, pero lo ves en los gestos, las respuestas cortantes, los ojos en blanco cada vez que abría la boca. Me pareció raro porque cuando la conocí unos meses antes, en una cena familiar, fue amable, incluso cálida. Pero después de que rompió con su pareja y se mudó con nosotros, algo cambió. Como si de repente yo fuera una invasora en su hogar, aunque este hogar fue comprado entre mi esposo y yo, y más de la mitad del pago inicial salió de mis ahorros. Durante ese primer mes todo parecía una adaptación normal. Sus cosas en cajas, reuniones con amigos para distraerse, entrevistas de trabajo, hasta ahí todo bien. Yo trabajaba desde casa, así que estaba casi todo el día en la casa, y hacía lo posible por darle privacidad. Pero empecé a notar cosas pequeñas, dejaba la cocina como un desastre, ponía música altísima cuando yo estaba en reuniones importantes, usaba mis productos de baño sin preguntar. Cosas pequeñas, sí, pero constantes. Cuando lo mencioné a mi esposo, me dijo que estaba exagerando, que era joven, que estaba pasando por una etapa difícil. Lo dejé pasar. Pensé que eventualmente se estabilizaría, que conseguiría trabajo, que se mudaría. No lo hizo, lo que hizo fue todo lo contrario. Consiguió un trabajo a medio tiempo que dejó a los 3 meses porque la trataban como una esclava, según sus palabras, cuando apenas trabajaba 20 horas semanales y pasaba el resto del tiempo viendo reality shows y dejando tazas sucias por toda la sala. De repente, el espacio que era mi hogar, mi santuario para trabajar tranquila, se convirtió en un campo de tensión constante. Yo trabajo en diseño gráfico y desarrollo web. No tengo un sueldo fijo, pero tengo buenos clientes, y he construido mi carrera durante años con muchísimo esfuerzo. Mi esposo lo sabe. Siempre se ha sentido orgulloso de que yo mantenga mi independencia económica, porque él ha tenido altibajos desde el divorcio con su exesposa. Pero eso no impidió que un día, hace poco, hiciera algo que me dejó completamente atónita. Usó mis ahorros personales, sin consultarme, para cubrir casi toda la boda de su hija. Sí, lo leíste bien. La hija que no me habla más de lo necesario, que me ignora completamente cuando intento hacer alguna actividad en familia, que me ha dicho varias veces, en tono de burla, que yo no soy su familia. Esa hija tuvo una boda estilo Pinterest en un viñedo en Santa Bárbara, organizada por mi esposo con el dinero que yo llevaba guardando desde hace 5 años. Me enteré por accidente. Estaba revisando movimientos bancarios en mi cuenta conjunta, la que abrimos por practicidad para los pagos compartidos del hogar, y vi una transferencia grande a una agencia de eventos. Al principio pensé que era un error, o que tal vez era para una sorpresa, algo romántico, no sé. No quise sacar conclusiones, así que lo enfrenté esa misma noche. La conversación fue surrealista. Me dijo, con toda la tranquilidad del mundo, que pensó que no me importaría, que fue una emergencia, que ella no tenía a nadie más que él para ayudarla a cumplir el sueño de su vida. Y cuando le pregunté si pensó que yo tenía sueños para los que había estado guardando ese dinero, como terminar de remodelar mi estudio o invertir en mi pequeño negocio, simplemente bajó la mirada y dijo, esto fue más importante. No sabía si gritar o reírme de la ironía. Yo había aportado más del 70% de esos ahorros, y ni siquiera me consultó. Su hija ni me agradeció. Ni una palabra. Solo un post en Instagram con una foto de ellos dos abrazados y el texto, gracias por todo, papá. Eres el mejor del mundo. A mí ni me mencionó. Y por si eso fuera poco, ahora que se casó, no se va a mudar con su marido. Él va a vivir provisionalmente en nuestra casa mientras encuentran algo más grande y lindo. ¿Y adivina quién va a preparar café para 3 cada mañana, limpiar el baño que ahora comparten 2 adultos más, y tratar de trabajar en medio del caos? Exacto. Yo. Lo más grotesco es que su luna de miel sí la hicieron. 3 semanas por Europa, pagada también, según él, entre todos, lo que probablemente significa, con más de mis ahorros. Mientras tanto, yo me quedé lavando platos, atrapada en una casa que ya no siento mía, en medio de una familia que me trata como si fuera una especie de huésped con quien no quieren interactuar. Llevaba días masticando la idea de irme.
No solo irme a otra habitación o desaparecer por unas horas con el pretexto del supermercado. Estoy hablando de empacar lo esencial, agarrar mis cosas y desaparecer por un tiempo real. No sé si un hotel, un Airbnb o el sofá de una amiga, pero algo en mí había hecho clic esa noche en que vi a su hija subir una historia desde Roma, tomando un spritz frente al Coliseo, mientras yo fregaba la sartén donde ella había quemado huevos por la mañana. Mi esposo ni siquiera notó mi silencio durante la cena. Estaba revisando las fotos que ella le mandaba. Orgulloso. Emocionado. Diciendo cosas como mira cómo sonríe de nuevo, como si no la hubiésemos tenido sonriendo de oreja a oreja todos estos meses mientras vivía gratis en esta casa, usando mis productos de cuidado facial, mi laptop sin permiso, y comiendo lo que yo cocino como si fuera la empleada doméstica. No es que yo quiera reconocimiento por todo. Pero, carajo, un gracias. ¿Un mínimo de consideración? Esa noche me encerré en el baño con la excusa de tener dolor de cabeza, y abrí la aplicación de mi banco. Había poco más de $1.200 en mi cuenta personal, la que había separado hacía años para emergencias pequeñas. No era mucho, pero suficiente para salir 2 o 3 semanas mientras ponía la cabeza en orden. Agarré el celular y empecé a buscar departamentos temporales cerca de Santa Cruz, que era lo más lejos que podía ir sin dar explicaciones inmediatas a nadie. Mientras tanto, seguía repasando mentalmente cada momento en el que yo había cedido, callado, permitido. Cada vez que ella me ignoró, que él me pidió que fuera comprensiva, que me hizo sentir como si pedir respeto fuera un capricho egoísta. Como cuando ella tomó mi taza favorita, la que me regaló mi hermana en nuestro último viaje juntas antes de que falleciera, y la usó para regar plantas, rompiéndola al tropezar en el jardín. Ni siquiera me pidió perdón, dijo UPS y siguió su camino como si nada. Pero lo peor vino 2 días después. Volvieron de su luna de miel, felices, bronceados, con regalos para todo el mundo menos para mí. Ni una caja de galletas, nada. Llegaron directo a instalarse en la sala con sus maletas y empezaron a ver películas como si nada. El nuevo esposo, al que conocía apenas de un par de cenas incómodas, se paseaba por la casa sin camiseta, preguntándome dónde estaba el control remoto o si tenía alguna cerveza en la nevera, como si yo trabajara para ello. Ese mismo fin de semana, escuché a mi esposo en una videollamada con su hermana. Le decía que la boda fue perfecta y que estaba pensando en remodelar el cuarto de invitados para convertirlo en una oficina para los chicos. ¿Perdón? El cuarto de invitados es donde yo tenía mis cosas, mis archivos, mi rincón para escapar cuando la casa se sentía demasiado. Fui directo a confrontarlo. ¿Desde cuándo estás planeando eso? Le pregunté, ya sin rodeos. Amor, es solo una idea. Ya sabes, ellos necesitan su espacio. Es temporal. ¿Y mi espacio qué? ¿Mi estudio? ¿Mis cosas? Tú trabajas desde la laptop. Puedes hacerlo desde cualquier lado, dijo sin pensar. Y ahí fue cuando sentí el corte. Como si algo adentro de mí se quebrara, definitivamente. Me levanté, subí al cuarto, y cerré la puerta. Me senté frente a la maleta que había dejado medio armada, y sin pensarlo 2 veces, la abrí. Empecé a meter ropa sin doblar, cargadores, el disco duro con mis backups, mis cuadernos de apuntes, el neceser. Me puse los audífonos, ignoré los gritos que llegaban desde abajo porque seguramente estaban pidiendo pizza o alguna otra cosa que asumirían que yo atendería. Y me fui. Bajé, crucé el pasillo como un fantasma, con la mochila al hombro y la maleta arrastrándose detrás de mí. Nadie preguntó a dónde iba. Ni una palabra. Abrí la puerta, cerré, y sentí por primera vez en meses una bocanada de aire que no me pesaba en los pulmones. Me subí al coche, ese coche que también había comprado con mis ahorros, aunque está a su nombre porque él tenía mejor historial crediticio en su momento, y conduje. Sin música. Sin destino claro. Solo necesitaba salir. Me detuve en un motel de carretera en Watsonville. Nada glamuroso, pero limpio. Pagué en efectivo por 3 noches y apagué el teléfono. En ese silencio, sentada en una cama que no conocía, me pregunté, ¿cómo diablos llegué a esto? Había construido mi vida con cuidado, pieza por pieza, evitando vínculos tóxicos, huyendo de los roles tradicionales que muchas mujeres terminan cargando sin darse cuenta. Y, sin embargo, aquí estaba. Viviendo con un hombre que había elegido a su hija por encima de mí una y otra vez, que me usó como cajero automático emocional y financiero, y que pensaba que decir amor de vez en cuando era suficiente para justificar todo lo demás. ¿Y si me quedo aquí? ¿Y si nunca vuelvo? Esa noche dormí como no lo hacía desde hacía meses, sin pasos ajenos en el pasillo, sin platos sucios ajenos en la pileta, sin susurros incómodos, solo yo, mi espacio, mi silencio. Y por primera vez en mucho tiempo, sentí que tal vez no estoy tan equivocada por querer dejarlo todo atrás. La mañana siguiente me desperté antes de que amaneciera. Era uno de esos despertares donde el cuerpo se activa antes que la mente, como si supiera que hay algo urgente por resolver, aunque no haya un plan concreto.
El techo del motel tenía manchas de humedad, el aire acondicionado zumbaba como si se quejara de seguir funcionando, y yo estaba ahí, con el pelo revuelto, la cara pegada a una almohada que no era mía, preguntándome si debía sentir culpa por lo que hice. Pero no la sentía. No todavía. Encendí el teléfono por unos minutos solo para revisar el correo del trabajo y asegurarme de que ningún cliente estuviera esperando algo urgente. Tenía 3 correos sin leer, uno de ellos con una propuesta interesante para rediseñar una web de una editorial pequeña. Curioso, el mundo seguía girando. Afuera de esa casa, lejos de esa gente, yo seguía siendo útil. Seguía siendo yo. No había ningún mensaje de mi esposo. Tampoco llamadas perdidas. Silencio. Parte de mí esperaba que él estuviera buscándome desesperado, pero otra parte, más lúcida, más amarga, sabía que seguramente aún no había notado que me fui. Tal vez pensaba que estaba con alguna amiga, o que me fui a trabajar desde una cafetería como suelo hacer cuando quiero aire. Tal vez ni preguntó. O tal vez simplemente no quiso hacerlo. Pasé gran parte del día caminando sin rumbo por las calles del centro, comiendo cualquier cosa que encontrara, tratando de no pensar en lo que había dejado atrás. Aunque claro, eso era imposible, porque incluso en la distancia, esa casa me seguía atrapando. Recordaba los últimos 6 meses como una especie de película mal editada, con escenas sin conexión lógica, su hija tirando mi agenda a la basura porque parecía vieja, su esposo dejando su ropa interior tirada en el baño, mi esposo diciendo que ya hablaríamos de eso más adelante, cada vez que yo intentaba hablar de dinero, de límites, de espacio personal. Y luego, algo me hizo estallar por dentro, un mensaje de voz de su hija. Solo para que sepas, ya lavé los platos. Puedes volver cuando quieras. No vamos a rogarte. Tuve que escucharla 2 veces para asegurarme de que había oído bien. ¿Lavar los platos era su manera de asumir una responsabilidad adulta? ¿Y ese tonito? Ese puedes volver cuando quieras cargado de indiferencia fingida. ¿Rogar? ¿Yo? Estaba claro que en su mundo, yo era apenas una figura que ocupaba espacio. La que hacía las compras, cocinaba, limpiaba, organizaba las cosas para que todos funcionaran, pero a la que nadie tenía que considerar como parte de nada. Estaba ahí, punto. Como un mueble útil, no más. Respiré profundo. No iba a responder. No pensaba darle ese poder. Esa noche volví a dormir en el motel, pero antes de hacerlo, me conecté al portal del banco y saqué una copia de todos los movimientos recientes de la cuenta conjunta. Tenía la intención de revisarlos con calma, línea por línea, centavo por centavo. Y no por capricho. Quería saber exactamente cuánto dinero mío se había evaporado en esa farsa de boda. Quería saber con qué derecho me habían borrado de la ecuación. Me sentía como una inversora engañada en su propia empresa. Al día siguiente, él me llamó. «Hola, ¿estás bien?», dijo con voz baja, como si no supiera por qué lo estaba llamando. «Me avisaron del trabajo que no estás conectada desde ayer». Respiré hondo antes de contestar. «Estoy bien, solo necesitaba pensar». Y espacio. Hubo una pausa incómoda. «¿Dónde estás?». «No importa dónde estoy. Lo importante es que me fui porque nadie ahí me respeta. Y tú lo permitiste. Usaste mis ahorros para la boda de alguien que me ignora todos los días. Me reemplazaste en mi propia casa sin preguntarme». La respuesta que recibí fue tan hueca que me hizo ver que ni siquiera se sentía culpable. No fue así, pensé que sería algo bueno para todos, que con eso se calmarían las cosas. Se calmarían las cosas. Ese era su argumento. Comprar paz con mi dinero. Comprar silencio. Le dije que no estaba segura de si quería volver. Que necesitaba más que disculpas vagas. Que no iba a hacer como si nada hubiera pasado. Y que si seguían ahí, su hija y el flamante esposo, cuando yo regresara, iba a ser una señal clara de que él elegía mantener ese caos por encima de construir algo sano conmigo. Él no supo qué responder. Lo noté. Tardó tanto en decir algo que simplemente colgué. Pasé las siguientes horas debatiéndome entre 2 extremos. Por un lado, quería volver, recoger todas mis cosas, y largarme definitivamente. Por el otro, una parte estúpida, la que aún lo amaba, o al menos amaba la idea que tenía de él, quería pensar que él podía cambiar. Entonces me llamó mi hermana. Ella vive en Oregón, es madre soltera, y ha pasado por lo suyo también. Le conté todo, sin filtros. Lo de la boda, lo del dinero, lo del silencio, lo del mensaje de voz. ¿Y qué estás esperando?, me preguntó, sin rabia, sin drama, solo con esa lógica seca que a veces necesito escuchar. No eres una mártir. No les debes nada. ¿Te estás quedando por amor o por rutina? No supe qué decirle. Me dolió admitirlo, pero probablemente era por rutina, por miedo. Porque empezar de cero con 35 no era lo que yo imaginé para mí. Pero también entendí que quedarme era como firmar un contrato de esclavitud emocional sin salario ni beneficios. Estaba pagando por estar en un lugar donde no me querían. Esa noche decidí extender mi estancia en el motel una semana más. Y me prometí una cosa,
Si en ese tiempo él no demostraba acciones concretas, no palabras, no flores, no promesas huecas, yo iba a hacer mis propias maletas. No solo las físicas, las emocionales también. Me iba a llevar todo lo que me quedaba de dignidad y reconstruirme desde otro lado, aunque fuera desde cero. La semana siguiente transcurrió como una combinación entre catarsis y observación a distancia. Desde el motel, me convertí en una especie de espectadora silenciosa de mi propia vida. No llamé. No escribí. Solo observaba desde lejos las notificaciones que llegaban esporádicamente. Unos pocos mensajes de mi esposo: ¿cómo estás? ¿Podemos hablar? Te extraño. Todos demasiado escuetos, demasiado tarde. Lo que no hubo fue ningún gesto real. Ninguna acción concreta. Ninguna prueba de que había entendido la magnitud de lo que había hecho. Ni una sola vez mencionó el dinero. Ni una sola vez preguntó si necesitaba algo. La cuenta conjunta, por cierto, seguía activa. Revisaba los movimientos como quien analiza el tablero de una partida de ajedrez. Compras en supermercados, pagos en restaurantes que no frecuentábamos antes, cargos de Amazon. Seguramente cosas para su hija y su nuevo esposo, los recién llegados que ahora parecían haberse instalado de forma permanente. La cereza del pastel fue un pago a una tienda de muebles. Una nueva cama, tal vez. Un escritorio para el flamante yerno que ahora trabajaba freelance. Cada movimiento era como una bofetada digital. No por el dinero en sí, sino por lo que representaba, una vida que seguía sin, como si yo nunca hubiera estado ahí. Lo que más me golpeó fue que nadie preguntó por mí realmente, ni su hija, ni siquiera algún familiar de él con quien solía llevarme bien, y eso me confirmó algo que había empezado a sospechar desde hacía tiempo: yo era funcional, no familiar. Útil, pero no querida. El tipo de persona que todo el mundo asume que siempre estará ahí, porque nunca hace escándalos, porque resuelve, porque traga su rabia en silencio y sigue adelante. Hasta que un día no lo hace. Me refugié en la rutina de mi trabajo. Había algo terapéutico en diseñar páginas web limpias, bien estructuradas, donde todo tenía lógica y coherencia. Un cliente nuevo me pidió rediseñar un sitio de terapia emocional, y mientras trabajaba en sus textos, me di cuenta de que algunos fragmentos me hablaban directamente: pon tus límites. No todo lo que duele es amor. Estar cansado no es lo mismo que estar en paz. Empecé a escribir una lista en una libreta que compré en una tienda de segunda mano cerca del motel. La titulé sin pensarlo mucho: lo que necesito para volver, si es que vuelvo. Era una lista honesta. Nada de promesas vacías ni declaraciones de amor baratas, solo cosas concretas. Estas fueron las primeras 5 líneas: que su hija y su esposo se muden. Que me devuelva mi parte del dinero o lo compense de alguna forma justa. Que firmemos un acuerdo financiero claro y por escrito. Que reconozca abiertamente, sin excusas, el daño que hizo. Que deje de pedirme que entienda cosas que él nunca intenta entender de mí. Esa lista se convirtió en mi línea de defensa. Cada vez que me entraban dudas o sentimientos de culpa, la leía. Me ayudaba a recordar que no estaba exagerando, que tenía derecho a poner condiciones, que eso no era chantaje emocional, sino dignidad básica. El día número 8 de mi exilio, decidí responderle. Le dije que necesitaba ver cambios reales antes de sentarme a hablar cara a cara. No respuestas por mensaje. No buenas intenciones. Cambios. Le mandé una foto de mi lista, sin explicaciones. Su respuesta llegó 2 horas después: voy a hablar con ella. Esto no puede seguir así. Por un segundo sentí una chispa de esperanza. Una parte de mí quiso creer que había escuchado, que finalmente entendía. 2 días después, me llamó de nuevo. Me dijo que su hija y su esposo iban a buscar apartamento, que no sabía cuánto tiempo les tomaría, pero que ya estaban en eso. Me dijo que entendía lo del dinero, que había sido un error no consultarlo conmigo, que iba a encontrar una forma de compensarlo, aunque no supiera cómo. No fue perfecto, pero era algo. Acordamos vernos en una cafetería del centro, neutral, sin nadie más. Cuando llegué, lo vi distinto, más delgado, ojeroso, nervioso, como si supiera que estaba a punto de rendir examen y no tenía claro si lo aprobaría. No hubo abrazos, solo un hola incómodo, seguido de un silencio denso mientras pedíamos café. No supe cómo manejar todo, dijo, por fin. Pensé que si le daba lo que quería, iba a calmarse, que iba a empezar a tratarte mejor. No funcionó, dije. Frío, directo. No iba a consolarlo. Lo sé. Te fallé. Asentí. Quería que se quedara ahí, en el reconocimiento, pero como era de esperarse, vino la segunda parte. Solo, es difícil decirle que se vaya. Es mi hija. Está pasando por mucho. Ahí fue donde lo interrumpí. Yo también estoy pasando por mucho, pero tú solo le diste espacio a ella, y a mí me lo quitaste. Se quedó callado. Por fin. Quiero hacer las cosas bien, me dijo. Pero necesito tiempo. Tienes 2 semanas. Después de eso, si siguen en la casa, yo no vuelvo. Y no quiero más excusas, solo acciones. Pagamos la cuenta. Esta vez él insistió en hacerlo.
Al salir, no caminamos juntos. Me subí a mi coche, cerré la puerta, y dejé que el aire acondicionado me despeinara. No lloré. No temblé. No esperé que corriera tras de mí. Solo conduje de vuelta al motel. No sabía si me iba a mudar en 2 semanas o si iba a volver a mi casa. Lo único que sabía con certeza era esto: ya no era la misma que salió con la maleta a rastra. Y eso, de por sí, ya era una forma de empezar a ganar. Las 2 semanas que le di para resolverlo pasaron a un ritmo tan lento que parecía que el tiempo lo estuviera haciendo a propósito. Cada día esperaba una señal, una actualización, una decisión concreta. Pero la respuesta fue tibia. Un día me mandó un mensaje diciendo que su hija estaba viendo departamentos con una amiga. Otro día me dijo que el yerno había conseguido un posible trabajo remoto y que eso tal vez aceleraría las cosas. Tal vez, siempre tal vez. La ambigüedad me enfermaba. Mientras tanto, yo seguía viviendo en el motel. No lo había planeado para tanto tiempo, y el dinero en mi cuenta personal empezaba a flaquear. Acepté más trabajo freelance del que debería solo para evitar quedarme pensando en lo que no podía controlar. Empecé a sentir la tensión en los hombros, en la mandíbula. Me despertaba con el corazón agitado. Dormía mal. No era por estar sola. Era por saber que aún no estaba libre del todo. Un martes por la noche, sin avisar, él apareció en la recepción del motel. Me llamaron del lobby, diciendo que un hombre insistía en verme. No supe si subir la voz o salir corriendo. Bajé. Estaba ahí, con la cara pálida, nervioso, una bolsa de papel en la mano como si viniera a pedirme perdón con una dona dentro. ¿Ridículo? ¿Qué haces aquí? Tenía que hablarte en persona. No por mensajes. No por café. Suspiré. No le pedí que entrara. Se quedó ahí, frente a la recepción. Ella no se quiere ir, dijo, sin rodeos. Dice que no es justo que yo la eche ahora que está casada. Que no tiene a dónde ir. Que el yerno perdió ese trabajo. Todo se complicó otra vez. Lo miré sin decir nada. Lo dejé hablar. Pero yo, trató de buscar las palabras correctas. Yo sé que ya no puedo seguir así. Sé que no te puedo pedir más tiempo. Así que hablé con ella. Le dije que tenía una semana para empacar e irse. Eso me sacudió más de lo que pensé. Una parte de mí había asumido que no lo haría, que no iba a tener el coraje. ¿Y qué dijo? Que soy un traidor, que siempre elijo a la mujer equivocada, que no la quiero. Todo lo que esperaba que dijera, lo dijo. Pero lo hice igual. Hubo silencio. No te estoy pidiendo que vuelvas mañana, agregó. Solo quiero que sepas que ya empecé a corregir las cosas, que no quiero perderte. Entonces sacó de la bolsa un sobre. Lo abrió y me mostró un documento. Era un resumen de los movimientos de la cuenta conjunta, con un monto enmarcado al final, el total de lo que él había usado para la boda. Había un plan de devolución mensual firmado por él. También había una hoja con una declaración jurada de que no usaría más la cuenta sin mi autorización expresa. Me quedé mirándolo. Era un gesto, sí. Pero uno muy tardío. ¿Lo hiciste porque quieres arreglar las cosas o porque no te queda otra? Pregunté. No dudó. Las dos. Y por primera vez en mucho tiempo, esa respuesta me pareció la más honesta. Me pidió 5 minutos más. Me dijo que también había hablado con su hija sobre lo que implicaba vivir en pareja, y sobre el abuso de confianza que ella y su marido habían ejercido conmigo, que no esperaba que ella lo entendiera de inmediato, pero que no iba a tolerar que su casa se convirtiera en un campo de guerra emocional, que entendía que había permitido que su culpa como padre arruinara su relación como esposo, y que eso ya no iba a continuar. Te dejé sola cuando más necesitabas que alguien estuviera de tu lado, dijo. Y no te culpo si ya no querés volver. Sentí algo quebrarse adentro. No era dolor. Era una mezcla de alivio y tristeza. Como si por fin alguien hubiera leído en voz alta todo lo que yo estuve gritando en silencio durante meses. Le dije que necesitaba pensar. Que necesitaba ver que realmente los echara, que cumpliera. Que no me alcanzaba con promesas ni con papeles. Esa noche volví a subir a mi cuarto, con el sobre en la mano. No dormí. Leí cada línea de ese documento como si fuera un contrato con el universo. Había algo justo en verlo por escrito, aunque supiera que los gestos de verdad no vienen en papel. 5 días después, me mandó una foto del cuarto donde ellos dormían. Vacío. Me dijo que su hija y el yerno se habían ido a vivir con un primo de él, que no fue una despedida pacífica, pero que ya estaba hecho. Me pidió que hablara con él cuando estuviera lista. Que me entendía si no lo estaba. Fui a ver la casa al día siguiente. Entré con una mezcla de asco y nostalgia. El lugar olía raro, como cuando se va a una visita que lleva demasiado tiempo y deja su aroma pegado a las paredes. El sillón estaba sucio. Había platos mal lavados en la pileta. Una planta seca en el rincón. Me di cuenta de que la casa no solo me había dejado de parecer hogar. También se había vuelto un reflejo de lo que él y yo nos habíamos convertido, 2 personas que compartían techo pero no espacio. Pero entonces miré hacia el cuarto de invitados. ¿El mío? Donde tenía mis libros, mi pizarra, mis cosas. Y estaba vacío, listo,
como si me estuviera esperando. Volví al motel esa noche. No porque no confiara en lo que había visto, sino porque necesitaba estar en silencio. Tomé un baño largo. Apagué el teléfono. Y lloré. No por tristeza, ni siquiera por rabia. Lloré por mí. Por haberme perdido tanto tiempo. Por haber dejado que me convirtieran en una sombra útil. Por haber pensado que pedir respeto era pedir demasiado. Pero también lloré porque, por primera vez, sentí que había recuperado algo. No a él. No a la casa. A mí. Regresé a la casa después de 2 semanas más. No fue una vuelta dramática ni simbólica. No hubo abrazos, ni cenas especiales, ni te extrañé forzados. Llegué un miércoles al mediodía, con mi maleta en la mano, y toqué la puerta como si fuera una visita. Él la abrió rápido, casi nervioso, como si pensara que me iba a arrepentir en el umbral. No tenías que tocar, dijo, sonriendo tímido. Si tenía, respondí, sin entrar todavía. Esta ya no es mi casa si no empezamos desde cero. Asintió. No dijo nada más. Se hizo a un lado y me dejó pasar. Entrar fue extraño. Todo estaba, demasiado limpio, demasiado acomodado, como cuando intentas disimular un desorden que lleva meses incrustado en las paredes. Había velas nuevas en la mesa, una manta doblada milimétricamente sobre el sillón, y una nota escrita a mano encima del microondas que decía: volvemos a cocinar juntos cuando quieras. Agradecí el intento, pero también me di cuenta, esto no se arregla con gestos bonitos. No se trata de regresar. Se trata de decidir si volver tiene sentido. No dormí en nuestra habitación esa noche. Me instalé en el cuarto que era mío, el estudio, con mi almohada vieja y mi propia colcha. Cierro la puerta. Saco mis cosas. Me siento en mi silla. Y por primera vez en meses, siento algo parecido a control. Los días siguientes fueron un experimento silencioso. Vivíamos bajo el mismo techo, pero con acuerdos tácitos. Él cocinaba, lavaba los platos, hacía el supermercado sin preguntarme qué faltaba. Me dejaba espacio. No me tocaba. No forzaba conversaciones. Aceptaba mis silencios. Tal vez por culpa. Tal vez por miedo. O tal vez, y esto me cuesta admitirlo, porque finalmente había entendido. Pero su hija no desapareció tan fácil del relato. Aunque se habían ido, se sentía su presencia en los detalles. Recibos a nombre de ella en el buzón. Un cuaderno olvidado sobre la repisa. Una toalla con su inicial en el baño de visitas. Pequeños rastros de lo que había sido una invasión emocional que no dejó solo desorden físico, sino una grieta que todavía no se cerraba. Una tarde, sonó el timbre. Abrí sin pensar. Era ella, parada con las manos en los bolsillos, mirando hacia abajo, sin maquillaje, con ojeras marcadas. Por un segundo me pareció más joven, más frágil, más real. ¿Puedo pasar?, preguntó. ¿Por qué? Solo, quiero hablar. Mi primer instinto fue cerrarle la puerta en la cara. Pero algo me detuvo. No por compasión. No por ella. Por mí. Porque quería saber si, al menos una vez, iba a escuchar algo distinto. La dejé pasar. Se sentó en el borde del sillón como si no estuviera segura de tener derecho a ocupar espacio. No vengo a disculparme, dijo de una. Sé que no alcanza. Bien, pensé. Al menos empieza con la verdad. Solo, no sabía cómo manejar todo. Ver a mi papá con otra mujer. Verlo feliz sin mí. Me dio rabia. Mucha. No tenía que ver contigo. Tenía que ver con que nunca nadie me explicó cómo se hace esto de crecer. No dije nada. Dejé que hablara. Lo de la boda, sí, fue egoísta. Pero en mi cabeza, era como, justicia poética. Yo no tuve a mis 2 padres juntos nunca. Y de golpe vos estabas acá, ocupando el espacio que siempre quise llenar yo. No es excusa. Pero eso fue lo que me pasó. La miré. ¿Y en qué momento eso justificó usar mi dinero? Tratarme como si no existiera. Burlarte de mí. Borrarme. Se mordió el labio. No esperaba que se lo dijera tan directo. No justificó nada. Solo, dolía. Y fui cruel porque me parecía más fácil que admitir que estaba celosa. Que tenía miedo. Que no sabía cómo compartir a mi papá. Nos quedamos en silencio un rato. ¿Querés que me vaya?, preguntó, como si yo todavía tuviera el poder de decidir eso. Ya te fuiste, le respondí. Lo que hagas ahora depende de vos. Pero no esperes que volvamos a hablar como si todo estuviera bien, porque no lo está. Asintió. Se levantó. Y antes de irse, dijo algo que me tomó por sorpresa. Gracias por no gritarme. Nadie nunca me habla sin gritar cuando la cago. Y se fue. Cerré la puerta. Me quedé quieta, sintiendo el eco de esa frase. No supe si era una disculpa. O una manipulación más. Pero me di cuenta de algo que me cambió todo el eje. Yo ya no necesitaba que ella entendiera nada. No necesitaba venganza. No necesitaba validación. Solo necesitaba claridad. Esa noche, cené sola. Me serví una copa de vino. Comí en silencio. Y escribí una segunda lista. Esta vez no de condiciones para volver, sino de las cosas que no iba a volver a negociar nunca más. La llamé,
cosas que me debo a mí misma. Nunca más permitir que me silencien por el bien de la familia. No pagar con mi trabajo los errores emocionales de los otros. No vivir donde no puedo ser escuchada. No regalar perdones que no me piden con el corazón. No dejarme para después. Y ahí, en ese momento, supe que incluso si la relación con mi esposo llegaba a salvarse, la que nunca más iba a perderme, era yo. Pasaron algunos días más, y cada uno fue un examen de resistencia. No tanto por lo que él hacía, sino por lo que ya no podía deshacer. Vivir juntos, después de todo eso, era como estar en una casa reconstruida sobre un terreno inestable. Todo se veía ordenado, casi funcional, pero bastaba pisar mal para que el temblor comenzara otra vez. El silencio entre nosotros no era hostil. Era una tregua. Comíamos juntos, hablábamos lo justo, compartíamos algún que otro comentario sobre el trabajo o el clima. Pero lo más importante, lo que me mantenía ahí, aunque fuera temporalmente, era que ya no me sentía invisible. Se notaba en las pequeñas cosas, en cómo él ya no tomaba decisiones sin consultarme, en cómo no pretendía que todo estaba bien, sino que a veces decía no sé qué hacer con esto, y aunque eso no solucionaba nada por sí mismo, al menos no me trataba como una figura decorativa más en la casa. Un sábado por la mañana, mientras tomábamos café en silencio, rompí la tregua. Quiero hablar con un terapeuta, le dije, no porque crea que estoy rota, sino porque quiero entender por qué me dejé borrar tanto tiempo sin decir nada. Me miró en serio, asintió, y dijo, yo también necesito uno. Eso, viniendo de él, fue casi una confesión. Nunca había sido el tipo de persona que acepta ayuda. Siempre fue de la escuela del ya pasará, del hay que seguir adelante. Que ahora admita que no sabía cómo reparar lo que rompió, fue la primera señal real de madurez emocional desde que todo esto había comenzado. Le pedí también que fuéramos a terapia de pareja. No porque creyera que podíamos arreglarnos, sino porque necesitábamos entender si valía la pena seguir. No quería construir algo nuevo sobre la ruina de lo que fue sin saber si teníamos con qué. Y lo hicimos. La primera sesión fue un baño de hielo. La terapeuta nos escuchó sin interrumpir durante casi media hora. Yo hablé con calma, pero con firmeza. No dramatizaba. No lloraba. Solo relataba, con la frialdad de quien tuvo que narrar la historia muchas veces en su cabeza antes de atreverse a decirla en voz alta. Él, en cambio, se quebró en pedazos. Lloró. No como un gesto melodramático, sino como alguien que por fin entendía que ya no estaba al mando. La terapeuta dijo algo que me quedó clavado. Hay personas que no tienen malas intenciones, pero aún así destruyen, porque nunca aprendieron a mirar más allá de su propio miedo. Él no dijo nada, pero bajó la mirada. Sabía que hablaba de él. En casa, después de la sesión, hablamos como no lo hacíamos desde hacía meses. Me pidió que fuera honesta, incluso si eso dolía. Y fui. Le dije que ya no lo amaba como antes, que algo en mí se había apagado, que sentía cariño, sí, respeto, un poco más ahora, pero que la intimidad, la complicidad, la admiración, todo eso estaba en pausa, o directamente muerto. No lloró esta vez, solo me escuchó. ¿Y qué hacemos con eso?, me preguntó. Lo que no hice durante meses, decidir. Al día siguiente, me levanté temprano. Caminé por el barrio, vi casas normales, familias normales, o lo que parecía normal desde afuera, y me pregunté si todas escondían también una historia como la mía. Si alguna otra mujer en ese momento estaba tomando la misma decisión que yo. Cuando volví, lo encontré preparando desayuno. No lo había hecho desde antes del colapso. No era gran cosa, huevos revueltos, pan tostado. Pero era un gesto. Lo acepté. Nos sentamos en silencio. ¿Estás pensando en irte otra vez?, preguntó, mientras partía el pan. Sí, respondí. Pero esta vez no como amenaza. Ni como castigo. Como necesidad. ¿Y hay algo que pueda hacer para cambiarlo? Sí, dije, mirándolo a los ojos. Soltarme. Él respiró hondo. Apretó los labios. No discutió. No suplicó. Solo bajó la mirada y dijo. Está bien. No quiero que te quedes por lástima. Esa frase fue lo más maduro que le escuché decir en mucho tiempo. Y dolió. Porque por primera vez entendí que tal vez sí había esperanza de que cambiara, pero yo ya no quería ser testigo de ese cambio. Durante esa semana, empecé a empacar de nuevo. Esta vez sin urgencia, con orden. El mismo orden que me devolví a mí misma en los últimos meses. Guardé mis cosas con cuidado, armé cajas con mis libros, mis materiales de trabajo, mis tazas, mis recuerdos. Él me ayudó. No ofreció quedarse con nada. No insistió en que cambiara de opinión. Solo me preguntó si podía llevarme en el auto hasta donde fuera que me mudara. Acepté. No por dependencia, sino por cierre. En el camino, no hablamos mucho. Él puso música suave, no una playlist triste ni nostálgica, algo neutral. Me dejó en el departamento que alquilé por 3 meses, con opción a renovar. Me ayudó a subir las cajas. Me abrazó antes de irse. Un abrazo real, sin promesas, sin exigencias. Gracias, me dijo.
Por no irte gritando. Por no convertir esto en una guerra. Gracias por soltar, respondí. Y cerré la puerta. Estaba sola de nuevo. En una sala vacía, con cajas por abrir, sin planes más allá de ese día. Pero no sentí miedo, sentí libertad. Y por primera vez, no necesitaba que nadie me viera para saber que yo valgo. Me desperté sola en el nuevo apartamento. Un colchón en el suelo, 2 cajas aún sin abrir, una lámpara de escritorio prestada y una ventana sin cortinas por donde entraba toda la luz de la mañana. No había muebles caros ni cocina equipada. Solo una tetera eléctrica que hacía demasiado ruido y un silencio que, por primera vez en meses, no me hacía daño. Era poco, pero era mío. Nadie opinaba sobre cómo usaba mi espacio. Nadie me ignoraba en mi propia casa. Nadie me miraba como si estorbara por existir. Durante los primeros días, casi no hablé con nadie. No por orgullo ni resentimiento. Simplemente necesitaba silencio. Silencio real. No ese silencio incómodo que se vive con alguien que te hace sentir pequeña, sino el tipo de silencio que te deja escucharte a ti mismo. Me levantaba, trabajaba, caminaba por el vecindario, me sentaba en la sala vacía con una taza de té y escribía. Empecé a escribir sobre todo lo que no había podido decir durante esos meses, todo lo que me tragué para mantener la paz, todo lo que ahora se desbordaba sin vergüenza. Un día, mientras revisaba mi correo, encontré un mensaje de mi exesposo. Llevábamos casi 2 semanas sin contacto. Decía simplemente, solo quiero que sepas que sigo con la terapia. Hacía falta desde mucho antes. No pedía que volviera. No intentaba negociar nada. Y eso, en cierto modo, fue un alivio. Ese mismo día, me escribió su hija. No me lo esperaba. El mensaje decía, entiendo si no quieres hablarme, pero quería que supieras que estoy buscando trabajo. No fue justo lo que hice. Gracias por no perder el control cuando más lo merecía. No supe qué contestar. Cerré el teléfono. Lo dejé ahí, sobre la mesa. No por falta de respuesta, sino porque entendí que ya no necesitaba ninguna. Sus palabras eran suyas, su camino, también. Yo ya no estaba en ese rol de equilibrar a todo. No era su madre, ni su niñera, ni la persona encargada de limpiar los restos de su rabia. Esa noche me acosté tarde. No por insomnio, sino porque me senté a ver el techo y a recordar todas las veces que me callé por miedo a ser la mala. La que dice que ya no puede. La que no sonríe por obligación. La que pone límites. Me di cuenta de que había vivido demasiado tiempo con la sensación de que querer paz era lo mismo que aguantarlo todo. No. No más. La verdadera paz, la que vale, no viene del sacrificio constante. Viene del respeto, de la reciprocidad. De poder sentarte en tu propia casa sin sentir que estás ocupando el lugar de otra persona. En los días siguientes, hice algo que había postergado por años. Tomé una consulta con una abogada y abrí mi propia cuenta empresarial. No solo saqué definitivamente mi parte del dinero compartido, también comencé a separar por completo mis finanzas. Él no protestó. Dijo que lo entendía. Me envió incluso una parte extra del plan de devolución, antes de lo acordado. No sé si por culpa o por respeto. No importa. Yo ya no vivo bajo su sombra. También empecé terapia individual. No para curarme de él, sino para reconstruirme desde mí. Para entender por qué tardé tanto en defenderme. Por qué confundí la paciencia con el olvido de mi dignidad. Por qué seguí diciendo está bien cuando no lo estaba. Y empecé a hacer cosas que me devolvían a mí misma. Cosas simples. Caminar con música sin que nadie interrumpa. Comer lo que me gusta sin comentarios. Reír en voz alta viendo una serie tonta. Dormir sin sobresaltos. Decidir sin pedir permiso. Una tarde, mientras leía en un parque, me di cuenta de que no necesitaba volver con nadie. No necesitaba salvar nada. No necesitaba que nadie me dijera que valía la pena. Yo me la estoy ganando de vuelta todos los días. ¿Lo amé? Sí. ¿Perdoné? En parte. ¿Volvería? No. Y no porque haya odio. No lo hay. Solo entendí que no quiero volver a esa versión mía que vivía negociando migajas de respeto.